Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción tocaremos el Teilín o el Mismor 138. El Salmo 138. En donde trataremos de aplicar a nuestras vidas lo que el Todopoderoso le plazca enseñarnos a través del estudio de su palabra. Y digo esto porque dentro del crecimiento, dentro del proceso en el cual uno está, cada vez se da cuenta uno que lo mejor, lo más saludable, y es algo que yo he repetido en varias ocasiones y hace mucho tiempo me acuerdo que lo decía constantemente, y es apegarnos más a lo que está escrito y no querernos elevarnos y ser los más espirituales y lo más que sabemos de hermenéutica y de aplicar y de tratar de sugestionar el sentimiento de los demás. Porque ahí es donde a veces terminamos diciendo lo que no dice la escritura, aplicándolo fuera del contexto y solamente buscando querer quedar bien o aparentar a aquellos que están escuchando o los que vayan a escuchar en un momento dado. Y es mejor apegarse a lo que está escrito, aunque para muchos sea aburrido, aunque para muchos sea, oye, pero si yo sé que eso es lo que dice la Biblia, yo quiero que me hables a mí. Y no saben que sí te está hablando a ti. Lo que sucede es que tus oídos a veces están esperando que te lo endulcen. Estás esperando que te hablen de una manera moderna, motivadora, influenciadora, que ahora está de moda eso, los motivadores, los coach que te elevan el ego y te hacen creer que tú lo puedes todo, o aquellos influencers que son dignos hasta de imitar la manera en la que habla. Pues no, este servidor ha decidido desde hace mucho negarse a todo eso y apegarse a lo que está escrito. A leer, estudiar conforme al contexto, conforme al idioma, conforme a lo que el Todopoderoso me transmita y me enseñe, y no ser un copy-paste de otro, una copia de otros, ni estar sacando cosas aparentemente innovadoras con tal de buscar que le sigan o que le digan palabras elocuentes, de las cuales a veces lo único que hacen es dañar a la persona. Porque muchas personas a veces comienzan un poco humilde y cuando empiezan los aplausos, empiezan la elevación, empieza la admiración, el procurarlo, a veces se la creen a tal punto que piensan que ya no necesitan tener un tiempo de devoción con el Todopoderoso, no necesitan buscar de la llenura del Espíritu, no necesitan que el Espíritu de Santidad nos ayude, nos revele, nos fortalezca, nos siga guiando a toda justicia, a toda verdad. Ahora son ellos los que planean, los que planifican, los que deciden
Y todo en nombre del Todopoderoso. No sé cómo y por qué empecé de esta manera, pero es importante que nosotros nos acordemos que si estamos siendo llamados en esta generación, es para seguir al Mesías, no para ganarnos el mundo. El Teilín o el Salmo 138 comienza de esta manera. Dice, Le David, o sea, para el amado o de el amado. Odeja Behol Levi, te daré gracias con todo mi corazón. Neged Elohim as mareja. Comienza un poco, se podría decir, un poco controversial, diría yo. No sé exactamente, déjeme buscar un momento cómo es que sale en la Reina Valera esta versión, pero porque si nosotros lo leemos así, literalmente, ¿verdad? Pareciera que está diciendo, te voy a dar gracia en contra o delante, mayormente delante de los dioses, ¿verdad? Entonces, sí, así mismo dice, literalmente, te daré gracia, te alabaré con todo mi corazón, que en sí la palabra que aparece en hebreo es odeja, que es de agradecimiento. Con todo mi corazón, delante de los dioses, te daré o te cantaré salmos. Entonces, yo digo que comienza un poco así controversial porque literalmente uno lo lee y surgen preguntas. El que lee con el deseo de aprender, de estudiar, se cuestiona, pregunta, ora al Todopoderoso para que nos ayude a entender mejor. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo que te daría dar gracias delante de los dioses? ¿Acaso es que no nos enseña la misma escritura inspirada por el Espíritu de Santidad que no hay dioses sino un solo Dios? Que solamente Elohim es uno y ese Elohim no hay nada fuera de él. ¿Cómo es que aquí dice te voy a dar gracia de todo corazón y cantaré delante de los dioses a ti? La palabra Elohim, que nosotros hemos ya hablado en varias ocasiones, se puede traducir como dioses, como Dios, y también es un título que no es que nosotros digamos, oye, hay un solo Dios, y entonces tenemos que decir, oye, ¿a qué Dios es que nosotros nos estamos refiriendo? Por eso es que casi siempre decimos claramente, nosotros le servimos al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, para tener seguramente, claramente, que al Dios que le servimos no es al que el mundo o el que el sistema se haya inventado o le adjudique poder, como sea. Nosotros hemos entendido aún lo que Shaul después, mucho más adelante, se lo revela a nosotros, los de las naciones, diciendo, nosotros sabemos que los ídolos nada son, que hay un solo Elohim. Y ese solo Elohim es el Elohim de Jacob, de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Porque claramente sabemos que ese título también es o era mayormente, ahora pues también se lo adjudican en algunos países. En algunos países yo he escuchado, por ejemplo,
en lo que es eso del deporte. Creo que es por allá, por Europa, cuando hay un deportista que es súper famoso, dicen, ese está a un nivel Dios, eso es un Dios del deporte. Sabemos que no se está refiriendo, o la persona, asumo yo, que no se está refiriendo al nivel de ponerlo divinamente, sino tal vez un título que le está adjudicando como para decir que es súper bueno en lo que hace. Entonces, en el tiempo del contexto en el cual estamos leyendo el Salmo, sabemos que para esa época Elohim también era un título que utilizaban los reyes o las personas en eminencia. También se llamaban Elohim. Como en un caso en donde el Todopoderoso le dice a Moshe, tú serás un Elohim para ellos y Aarón será el profeta que va a anunciar todo lo que tú le digas. Y lo que tú le digas es todo lo que el Todopoderoso le reveló a Moshe. Entonces, así podemos entender claramente que cuando el salmista dice que él va a darle gracias con todo el corazón al Todopoderoso, y que también dice claramente delante de los Elohim, porque la palabra que aparece ahí, Elohim, delante de Elohim yo te cantaré. Se está refiriendo que aún cuando él se encuentre delante de los que tienen eminencia, delante de otros reyes, sea para lo que sea, él mismo va a darle todo el honor, todo el cabot a el único Elohim, creador de los cielos y de la tierra, al Todopoderoso. O sea, no se va a avergonzar de él, ni va a tratar de ocultarlo, ni tratar de darle o adjudicarle poder, ni a la suerte, ni a los dioses de otros poderosos, sino que aún en medio de cualquier persona, sin distinción de persona, él le va a seguir cantando de todo corazón y dándole gracias al Todopoderoso. Y incluyendo a eso también dice, Ishtahabu al Ahil o Eijal Katsheja, o sea, y me postraré hacia tu santo templo, o sea, no cualquier templo, sino a tu santo templo, Ve'ada o Veoda et Shimeja al Hasdeja Ve'al Eimeiteja, o sea, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu verdad. Ki aglalet hin daleta, o sea, porque has engrandecido al kol shimeja y marteja, porque has engrandecido sobre todos tu nombre como lo has dicho. Beyom, en el día, Kraiti Beta'aneni, o sea, en el día en el cual yo te llamé o te invoqué, tú me respondiste. Tarhibeni Benafshi As, y me fortaleciste el arma con tu fuerza. Ya'aldeja Yuhewahei Kol Marhi Eretz Ki Shma'u Im Ra'i. Te daré gracias, oh Yuhewahei, todos, o te darán gracias todos los reyes de la tierra, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Peyeja. Be Shir'u
Vaderhi Yuhewenhei Ki Gadol Kavod Yuhewenhei. Dice, y cantarán de los caminos de Yahweh, o de los caminos de Yuhewenhei, porque grande es la gloria de Yuhewenhei. Ki Dan o Ki Ram, perdona, Ki Ram Yuhewenhei Ve Afel Yir'eh, porque excelso es Yuhewenhei y humilde, y al humilde él mira. Venavá mi merhak Yoadá, mas al altivo de lejos conoce. O sea que el salmista aquí está estableciendo quién es ese Elohim al cual él le va a dar gracia, no importando las consecuencias ni delante de quién esté. Y establece que aún todos los reyes de la tierra le darán gracias al Todopoderoso cuando hayan escuchado los dichos de su boca. Cantarán de los caminos de Yuhewenhei, dice, porque grande es su cabot, su peso, y porque él es excelso, es alto. Y a pesar de ese esplendor de altura, de sublimidad, al humilde él mira, pero al altivo lo conoce de lejos. O sea, ya sabe las intenciones de el por qué el altivo hace las cosas. Y yo creo que tal vez por eso es que comencé con esa breve introducción, donde nosotros tenemos que mantenernos humildes a pesar del conocimiento, a pesar de las experiencias, a pesar de la proyección, a pesar del resultado de las cosas que se nos vienen dando en la vida. Tenemos que mantenernos humildes y seguir en la actitud de que todo lo que hagamos lo hagamos para agradar y engrandecer en nuestra vida el nombre del Todopoderoso, por medio de los méritos de aquel que nos acercó a Él, que es el Mesías Yeshua. Entonces, en medio de todo ese proceso, la humildad es sumamente importante, porque cuando lo hacemos de otra manera, ya porque sea por altivez, por querer humillar al hermano, por querer, entre comillas, manifestar que sí conocemos, que sí sabemos, que sí estamos nosotros hechos, ya sabemos lo que, en pocas palabras, tenemos una conexión directa con el Todopoderoso por encima de todos los demás, y hacemos las cosas no con la intención de que la semilla sea sembrada en una tierra en donde el Todopoderoso la haga crecer, sino que estamos ya nosotros pensando y creyendo que por nuestra fuerza o por nuestra sabiduría o inteligencia humana las cosas se van a dar. Y Shaul bien claro lo dice: yo no he venido a ustedes con sabiduría humana para que la fe de ustedes no esté puesta en mí, sino he venido con el poder del Espíritu de Santidad que me lleva a toda justicia y a toda verdad, para que ustedes miren hacia aquel que es el que todo lo puede. Porque cuando uno viene con otra intención, ya el Eterno lo conoce. Ya sabe que lo estás haciendo, pero no para Él, sino que está utilizando como una muletilla su nombre, su palabra, pero realmente quien quiere llevarse los aplausos, quien quiere que sigan, es esa altivez y ese ego que hay en el ser humano. Por eso el salmista, a pesar de todo, dice: Im elech bekarbe
o Vekareb, Zara, Tijaieni. Aunque ande yo en medio de la angustia, me vivificarás. O sea, aunque él ande en medio de la angustia, sabe que ni su conocimiento, ni su dinero, ni nada de lo que él crea que humanamente tenga, lo va a salvar. Si no es, ¿qué? La misericordia del Todopoderoso. Porque sigue diciendo, o sea, en medio, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Al af eivi tishlach yaddeja ve tu shieni yamineja. O sea, aunque yo ande en medio de angustia, tú me vivificarás y contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. O sea, no es lo que yo creo que soy, es tu diestra, tu mano. Eso que está por encima de nuestras capacidades humanas. Y en el 8 dice, Yuhebahei, Yemanech, Beeidi, Yuhebahei, Haasdeja, Leolam. O sea, Yuhebahei cumplirá su propósito en mí. Yuhebahei, tu misericordia es eterna. Me azei ya'adeja al taref. Tu misericordia es eterna y la hechura de tus manos no abandones. ¿Cuántos pueden decir no abandones la hechura de tus manos? O sea, la obra de tus manos, lo que tú has hecho con tus manos, a este servidor, al que tú tienes de frente, a ese que tienes puesto en un puntito de toda tu creación, en el cual hoy conocemos como el país latino X, sea en el cual uno viva, o en el europeo, o en el estadounidense, o en el asiático, en ese puntito de la tierra en donde tú me tienes rodeado de otras personas, en donde siento el deseo y el anhelo de servirte, de honrarte, de engrandecer tu nombre sobre mi vida, de reconocer que la humildad es una de las claves y uno de los secretos que nos mantiene apegados a ti conscientemente, para que la altivez y el orgullo de este mundo que nos ciega estén lejos de nosotros, que la humildad es la clave para nosotros tener esos oídos siempre listos para escuchar tu voz. En medio de todo ese proceso, eso que tú pusiste, no lo abandones. No lo abandones, no te olvides de la obra de tus manos. Y esto es como, más que un pedido, es como una confirmación de que el Todopoderoso completará la obra que comenzó en nosotros en el Mesías Yeshua. Y en este tiempo en donde nosotros estamos previo para entrar en Shabbat, es sumamente importante. Es sumamente determinante el que nosotros sigamos en la actitud de la humildad, de la sencillez, de el contentamiento con lo que tenemos y no estar cegado por la altivez y por la atmósfera que este sistema nos bombardea, sino decir nuestra esperanza está en el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Mesías, en el ungido de Todopoderoso, en Yeshua HaMashiach. Y ahí es donde yo quiero que se manifieste su cabot en mi vida. Como lo hemos leído en varias ocasiones, el principio
de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Y sabemos que en el video anterior que estuvimos hablando sobre el tema del Reshit, sabemos que ese principio, ese Reshit, es Yeshua. Y el conocimiento es apartarse del mal. O sea, sabiduría es el temor al Todopoderoso y el conocimiento apartarse de todo mal camino. El saber hacia dónde nos está proyectando ese comportamiento o esa actitud y apartarnos, alejarnos de ella, dejar de practicarla, pidiéndole fortaleza al Todopoderoso con humildad para que su diestra nos libre de esos enemigos que nos rodean. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y a veces uno de los principales enemigos a veces somos nosotros mismos, que nos dejamos llevar por nuestras propias concupiscencias y comenzamos a explorar o a navegar o a tentar en lugares o con quienes no debemos. Deseo que en este tiempo en el cual vamos a estar en el previo a Shabbat, nosotros nos alegremos y nos gocemos en el Todopoderoso por medio del Mesías Yeshua, sabiendo que lo que Él comenzó, lo completará. Nuestra labor es mantenernos humildes y apegados a Él. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay,